Gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, dar las gracias a la organización, al comité organizativo de la jornada por invitarme. Yo soy residente de quinto año del Hospital La Fe de Cirugía Plástica y vengo a presentaros un poco la experiencia y una serie de casos del uso de la terapia de evasión en pacientes pediátricos. Se han hecho una serie de presentaciones muy buenas y hemos ya un poco hablado de lo que es la terapia, indicaciones, porque empezar de lleno en algo tan específico como es la pediatría y más en la terapia es un poco complicado, pero bueno, voy a dar un poco unas reseñas de las cosas más importantes a tener en cuenta y los casos que tenemos. En general, la presencia de heridas agudas y crónicas en los adultos ha suscitado una gran atención de toda la comunidad sanitaria en los últimos años, tanto por la prevalencia como por el gasto sanitario que supone. En general, las mismas heridas agudas y crónicas en los niños no han suscitado tanta dedicación. Creemos que es por la baja prevalencia, el menor número de especialistas que se dedican, pero los niños también tienen las mismas heridas que los adultos y por tanto también se benefician de curas y terapias como la terapia de presión negativa. En general hay muy pocos estudios sobre la terapia en pacientes pediátricos. Hemos realizado una guía de la terapia de presión negativa en los niños, hemos estudiado. En la revisión que hicimos hay como 27 estudios, son todos retrospectivos, de casos controles, viendo, sobre todo presentando los casos en los que a ellos les ha ido bien y casi siempre las indicaciones son las mismas. Cuando decidimos instaurar la terapia de presión negativa en un niño, lo primero que hay que tener en cuenta es que es importante las características especiales y propias de la edad pediátrica. No es lo mismo, no podemos decir vamos a instaurar la terapia de presión negativa como un adulto en un niño, ya está, todo igual, no. Hay que tener en cuenta las principales características y estudiar un poco sobre el tema. En cuanto a las características de la población pediátrica más importantes, tenemos que saber que la cicatrización, las fases son las mismas que en el adulto, pero tienen unas tasas de cierre más rápidas. En general esto produce una serie de cambios en algunos procesos, como por ejemplo la sensibilidad a la malnutrición está aumentada, la hipotensión, que muchas veces requiere inotrópicos, también está más sensible. Hay una mayor tasa de edema y una mayor tasa de infección. Sabemos que el sistema inmunitario en los niños, sobre todo a edades más tempranas, está reducido. La sensibilidad al dolor está incrementada, por lo que muchas veces las curas las tenemos que hacer con sedación o con analgesia, por lo cual puede aumentar la morbilidad y, en teoría, prolongar un poquito la estancia hospitalaria. Tienen una mayor pérdida de fluidos y temperatura, esto es muy importante. El ratio entre la superficie y el volumen en los niños es mayor, con lo cual son muy sensibles a cambios de fluidos y de la temperatura, con lo cual cualquier cambio puede desembocar o en una deshidratación o en edemas, tanto cerebrales como pulmonares y abdominales, eso es importante tenerlo en cuenta. Y tienen una mayor toxicidad tras la aplicación de productos por vía tópica, son muy frecuentes, sobre todo en los neonatos, las dermatitis por el contacto con los apósitos. En general, el manejo de las heridas en la edad pediátrica es algo complejo. ¿Por qué? Porque es difícil controlar el dolor es algo muy subjetivo, los adultos nos pueden decir dónde nos duele, cuándo les duele, en qué momentos, pero en los niños es muy complicado, nos ayudamos mucho de los papás y cómo les ven. Es muy difícil a veces nutrir adecuadamente a estos pacientes y tienen muchas veces problemas psicosociales añadidos. Es difícil mantener en reposo adecuado a los niños. Todo un adulto le puedes decir, bueno, pues haz reposo, mantiendan alto, pero los niños, y más en edades lactantes, es muy complicado hacerlo. Y hay que tener un cuidado exquisito en el control del volumen. Por eso muchas veces prolongamos una estancia hospitalaria para controlar en heridas miosudativas, en neonatos, que no se nos vaya a descontrolar hemodinámicamente el paciente. Pero sin embargo, existen ventajas añadidas y por eso se utiliza y se está empezando a utilizar mucho en los centros infantiles la terapia para tratar heridas, tanto agudas como crónicas. ¿Qué supone? Supone un cambio de apósito menos frecuente, por tanto menos dolor y menos cambio, por ejemplo, menos posibilidades de pseudoanalgesia. Supone una menor pérdida de fluidos, se controla con el débito en la cajita y eso genera una menor estancia hospitalaria la mayor parte de las veces. Tanto las heridas agudas como crónicas en la infancia tienen distintos orígenes epidemiológicos. Nosotros en el servicio lo dividimos principalmente en las heridas producidas por pérdidas de sustancia, ya sean por accidentes de tráfico o por varios efectos, extravasaciones muy frecuentes en los niños, heridas quirúrgicas, quemaduras, dermoabrasiones, dermatitis asociadas a incontinencia, heridas secundarias a malformaciones congénitas y úlceras por presión, que en los niños son menos frecuentes, pero por ejemplo los neonatos con las mascarillas sí que pueden producir estas úlceras por presión. Aquí
Aquí tenéis algunos ejemplos que luego os explicaré, no me voy a extender mucho, pero bueno, es la fístula tras una dehiscencia de una laparotomía en un neonato, una hemoabrasión tras un accidente de tráfico, una extravasación en el tobillo y una fasciotomía en un niño con un osteosarcoma de fémur que desarrolló un síndrome compartimental. Yo creo que una de las cosas más importantes, y que ya lo han dicho mis compañeros cuando instauramos la terapia, es tener en cuenta a qué factores nos vamos a enfrentar y por qué la estamos instaurando la terapia y qué beneficios obtenemos de ello. Es muy importante evaluar el tamaño, la profundidad, la localización y la etiología de la herida, la presencia o no de infección. Muchas veces cuando hay osteomielitis sabemos que primero requiere un desbridamiento porque si no, no lo podemos instaurar. Si hay o no estructuras nobles expuestas y factores relacionados con el paciente. No es lo mismo poner un VAC en un paciente que he dicho antes que tiene una fístula enterocutánea donde tiene un débito y no podemos ponerle una presión determinada, en un paciente, por ejemplo, que tiene una pérdida de sustancia y que no tiene ninguna estructura noble expuesta. No voy a hablar mucho de esto, ya lo han hablado mis compañeros. En general, yo creo que lo más importante de estas terapias es que nos permite reducir el edema, favorecer la contracción de la herida, controlar la contaminación, en general estimular la cicatrización, la migración celular y la formación de tejido tisular, que es lo que a nosotros nos importa en este caso en las heridas. Hay varias casas comerciales, en nuestro servicio utilizamos la BAC y también Renasys. Saber que hay diferentes espumas, tenemos la espuma de poliuretano, que es la negra, que se puede asociar o no, plata, que aumenta bastante el efecto antimicrobiano, y la espuma blanca de alcohol polivinílico, que es muy útil pues en túneles, en exposición de tejidos nobles o en heridas superficiales porque no se adhiere al tejido. Esto lo mismo, para que veáis que también Renasys lo tiene. Y bueno, el Renasys tiene la espuma de poliuretano y la gasa no tiene la espuma blanca de alcohol polivinílico, que es un poco similar a la gasa, pero no la tiene. Entonces, en pediatría, ¿qué recomendaciones tenemos que seguir? Lo primero, la edad pediátrica va desde el nacimiento hasta los 14 años y es importante dividirlo porque tanto el desarrollo como la maduración de órganos y sistemas es diferente. En los neonatos van entre 0 y 30 días, lactantes hasta 24 meses, escolares hasta 12 y más de 12 adolescentes. ¿Por qué? Porque es importante, porque por ejemplo la presión que vamos a aplicar para la cura de la terapia en un neonato no es la misma que en un adolescente. En cuanto a la talla y el peso, tenemos que tener, como os he dicho, una monitorización exhaustiva de pérdida de fluidos, sobre todo en neonatos, y cuando las heridas son muy exudativas o de gran extensión, importante estar atentos a los signos de deshidratación con la contabilización de la pérdida de fluidos. Podemos contabilizarlo viendo cuánto se ha perdido tanto en el tubo como en la recolección, hacer unas formas de parámetros para, en función del peso del paciente, los litros que tendría que tener y en función de lo que ha perdido, valorar o no los signos de deshidratación. Si estamos ante uno de estos signos, se suspende la terapia y se empieza la rehidratación. En cuanto al tipo de esponja y presiones, en general no se recomiendan esponjas de plata en onfaloceles, gastrosquisis, fístulas o síndromes compartimentales abdominales porque al estar las asas intestinales puede producir una mayor absorción y un riesgo de toxicidad para el paciente. Sí es aconsejable la esponja de polivinilo en heridas externales, fístulas o defectos medulares porque no se adhiere a tejidos nobles, con lo cual nos permite siempre, aunque es mejor interponer un apósito no adherente, pero nos permite hacer mejor las curas. Y en general las presiones, la presión es muy importante pues para todo lo que os he dicho de las indicaciones del VAC. Hay que saber qué tolerancia tiene el paciente, cómo está yendo el tratamiento, dónde lo estamos poniendo y qué edad tiene. En función de eso valoraremos si la subimos o no, si tiene dolor la bajaremos, pero bueno, en general que hay que cambiarla y que puedes empezar con unas presiones menores y luego ir subiendo, que no pasa nada. Os he puesto estas tablas un poco para que veáis las esponjas y las presiones. Aquí en las esponjas recordar que las de polivinilo para esternón, fístulas y las de defectos de columna, y las de plata que no se pueden poner en estos tres. En general da igual que pongas una u otra, salvo las cosas que os he dicho importantes que se pueden o no poner. Y en cuanto a las presiones, es tratarlas un poco rollo, pero bueno, en los neonatos no subir más de 75 y en adolescentes en general entre 100 y 125. A menor edad, menor presión tenemos que aplicar en la terapia. Nosotros en nuestro servicio utilizamos mucho el íntegra, de momento nos ha hablado de ello, luego mi compañera la doctora Pérez del Caz hablará, para el uso en los quemados. En general utilizamos los sustitutos cutáneos, que es el íntegra, es un sustituto cutáneo biosintético, es una dermis artificial. Está formado por una capa externa de silicona, con el zinsulfato y colágeno bovino, y lo
que nos permite es crear una dermis artificial entre que desbridas y pones un injerto. Entonces, nosotros lo utilizamos mucho en los niños y lo estamos utilizando mucho con la terapia de presión negativa. Y decís, ¿y para qué quieres utilizar eso si ya le has puesto el íntegra, que en teoría te va a, si ya has desbridado y la herida está bien, ¿para qué lo vas a poner? Sobre todo en los niños, nosotros lo indicamos en heridas muy exudativas o con difícil prendimiento, pues en zonas cóncavas, en zonas, sabes que el niño se va a mover mucho, que la herida va a exudar mucho y quieres que el íntegra, que aparte es costoso, que prenda bien y que salga todo bien. Entonces, cuando ponemos el íntegra y hasta que hacemos el injerto, que normalmente pasan unas 3 semanas, ponemos la terapia y la verdad es que nos va bastante bien. Mirando un poco si esto lo hacían los demás, también está publicado, hay varios artículos, donde, bueno, este es uno de Zurich. A modo de resumen, dice que el íntimo contacto para la adherencia del íntegra en pacientes pediátricos en superficies corporales irregulares, cóncavas o debido a la dificultad de realizar el reposo de un niño, es favorecido mediante la terapia, pero que no se han encontrado evidencias en la aceleración de la vascularización del íntegra en conjunto con la terapia, pero sí de mayor adhesión al lecho y mayor prendimiento de los injertos cutáneos. Lo que pasa es que esto está un poco en debate y está en estudio, pero nosotros lo utilizamos y nos va bien. A modo de guía de actuación de heridas según la localización, os presento una serie de casos en tórax, abdomen, tronco y extremidades. En el tórax, las heridas tras esternotomías o mediastinitis, nosotros en el servicio no tenemos, los del equipo de Renasis me pasaron un caso del Hospital Sant Joan de Déu. En general lo que nos da es estabilidad external, formación de un tejido de granulación sano, un ambiente limpio, no produce cambios en la tensión o en la frecuencia y en general lo ponemos a esta presión con espumas de gasas, o en este caso espuma de poliuretano o de polivinil. En general interponemos apósitos no adherentes, por ejemplo tulgrasum o limitul, que son gasas vaselinadas para lo que os he dicho de no llevarnos el tejido noble o estructuras mediastínicas. Aquí tenéis el caso. Bueno, un paciente de 4 meses con una estenosis aórtica que requirió una valvuloplastia, que a los días presentó una distensia de esternotomía, que se trató de manera conservadora con las curas y en 2 meses con la gas de esa terapia que veis ahí, pues se logró un cierre bastante, la verdad, bastante bueno. En el caso del abdomen tampoco tenemos casos en nuestro servicio, nada, recordar que en general se puede utilizar para defectos abdominales congénitos como gastrosquisis o onfalocele. En general los cirujanos pediátricos les va muy bien con el dispositivo Silo. Es un dispositivo que es como una bolsa de plástico con unas bandas de Silastic. En general en estos defectos lo que hay es que hay un defecto en la pared, entonces las asas se salen. Al principio están muy edematizadas y no las puedes introducir en la cavidad abdominal. Entonces a ellos les va muy bien con ese dispositivo hasta que se reduce el edema y luego vuelven a introducirlo y ya se hace el cierre de la pared. En general no suelen tener problemas, con lo cual nosotros no nos ha llegado ningún caso. Y tampoco de un síndrome compartimental intraabdominal. No hemos tenido, pero bueno, saber qué pasa y que se utiliza la terapia para estos casos. En este caso es un niño que nos llegó al servicio, bueno, nos interconsultaron los cirujanos pediátricos, se intervino una distensia una enterocolitis necrotizante, a los días hizo una distensia de la parotomía y una fístula enterocutánea. Debido a la patología de su base y a las complicaciones, los cirujanos pediátricos decidieron tener una actitud expectante, con lo cual nosotros no nos planteamos ningún desviamiento importante en quirófano, ni colgajos, ni injertos, ni nada. Nos dijeron que de momento lo que podríamos hacer lo menos invasivo, con lo cual se decidió colocar la terapia. Mantuvimos la terapia un mes y medio, con curas espaciadas cada 3-4 días más o menos. Con el paso del tiempo se vio que disminuyó tanto el débito de la fístula como el débito progresivo del exudado, con una mejoría de aproximación de bordes, de tejido de granulación. Al final el resultado no es muy estético, pero bueno, para el estado del niño la verdad es que fue bastante bien, pero bueno, el paciente falleció posteriormente a los meses debido a la complicación de su patología de base. También en el abdomen presentó este caso, que es un dermatofibrosarcoma abdominal. Hicimos una resección, los cirujanos pediátricos hicieron resección tumoral con bordes, incluyó el músculo oblicuo externo parcialmente, todo el interno y el transverso hasta el peritoneo. Se hizo una biopsia extemporánea confirmando bordes libres y claro, ahí nos planteamos cómo hacíamos el cierre. Para el cierre del peritoneo hicimos colgajos de avance musculares, tanto del oblicuo externo como del recto contralateral, que como son neonatos llega bastante bien todo.
Aquí veis el cierre del peritoneo, ¿vale? Con aquí costillas, el oblicuo y el recto cerrado. Y después, debido al volumen del defecto, bueno, aquí cerramos como pudimos aquí los colgajos cutáneos y decidimos poner un íntegra para cubrir el defecto cutáneo. Realizamos curas cada 4 o 5 días con sedación y con analgesia con el quirófano. Se puso en este caso la espuma blanca de ponivinilo de Bach y se cubrió con antiinjertos parciales de piel, y también pusimos en este caso la terapia de presión negativa para los injertos. Una parte de los injertos se infectó, se perdió, y el lunes la vuelven a operar de esa parte que le quedaba por cubrir. Otro caso que tengo aquí es un teratoma, un neonato con un teratoma sacrococcicio con diagnóstico prenatal. En este caso los cirujanos pediátricos nos avisaron cuando ya había una distensia, no en quirófano, sino con la distensia de la herida. Decir que en heridas sobre columna vertebral, principalmente tras cirugía de escoliosis, neuromusculares o tumores, también se puede utilizar tumores una vez que están resecados, y que los bordes están libres. El tratamiento es un desviamiento adecuado y terapia de presión negativa para disminuir espacio muerto, mejorar condiciones para disminuir la infección, muy importante sobre todo en cirugía de columna, por si tienen osteosíntesis o material de instrumentación. La esponja que se puede utilizar cualquiera de las tres, y dependiendo de la edad, pues con las presiones que os he dicho. Este es el caso. Este niño desarrolló la dermatitis que os he dicho por los apósitos, que es más frecuente en neonatos, en edades más tempranas. Se hicieron las curas también con la espuma de polivinilo, se hicieron curas como siempre cada 3-4 días. Bueno, se vio un cierre progresivo de la herida, al final que cerró, me imagino que con el tiempo, un poquito más mayor, se hará cirugía de corrección de cicatrices, porque bueno, no ha quedado muy bueno, pero está cerrado y no está ha evolucionado sin complicaciones, y por lo menos está en control. Ya casi para finalizar, las heridas en las extremidades también es importante el uso de la terapia. Como siempre, las indicaciones más importantes. Las esponjas pueden ser de poliuretano o plata. Sobre fracturas, aunque haya hueso expuesto, nosotros lo ponemos siempre descartando procesos de osteomielitis o material de osteosíntesis, siempre interponiendo el apósito adherente con una presión variable, y también lo ponemos sobre injerto de piel parcial, y ahí sí que es importante poner el apósito porque si no nos llevamos todo el injerto cuando hacemos la cura. Aquí tenéis el caso que os he dicho del chico del osteosarcoma, que desarrolló un compartimental. A nosotros nos avisaron ya con el compartimental, hicimos las fasciotomías, decidimos, una vez que pasaron los días que él estaba controlado, colocar el íntegra. Sobre el íntegra aplicamos la terapia vacío con ENI para las conexiones de los dos lados. Después hicimos, tuvo una pérdida de sustancia en la rodilla, que se hizo un colgajo de gemelo medial para la cobertura, y después injertamos el íntegra, y la verdad es que no ha tenido problemas. Este es otro caso en una niña de 13 años con un accidente de tráfico, con una quemadura, dermoabrasiones, se hizo el desbridamiento, no había exposición de estructuras nobles, y también un poco para la mejoría de la calidad de la piel en esa zona se decidió poner el sustituto cutáneo. También fueron bien. Y aquí tenéis otros casos. En el caso del linfangioma sí que es importante la terapia, porque suelen acumular bastante linfa después de la resección, con lo cual, aunque parezca una tontería de no, lo quitas, lo desbridas y luego lo injertas, el injerto se pierde con facilidad, por eso lo de asociar la terapia viene bastante bien. Como complicaciones mayores, fístula enterocutánea. Claro, diréis, si esto me acabas de decir que lo habéis utilizado para un paciente. En general, el fabricante dice, los consensos, que cuando hay una fístula de mucho débito no se debe de poner. Cuando son fístulas agudas o de un débito bajo o moderado sí que se pueden poner, pero siempre controlando el débito del exudado y el débito de la fístula, que vaya a menos, no que vaya cada vez a más. Pueden producirse hemorragias. En el caso de las complicaciones menores, las dermatitis que os he dicho, mínimos sangrados en cambios de apósito, dolor o mala función del dispositivo, pero en general casi siempre solucionables. Como conclusión, es decir que la terapia es una herramienta útil para el manejo de heridas en el niño, muchas veces como tratamiento definitivo, porque decidimos que nos otorga una buena cicatrización secundaria, y otras como una ayudancia para preparar el campo, el lecho, para que nosotros actuemos. Es importante conocer las características de la edad pediátrica, es clave un exhaustivo conocimiento de indicaciones y uso de la terapia, y bueno, se ha visto que el uso de la terapia con sustitutos dérmicos ayuda a un mejor rendimiento y resultado de la misma. Gracias.